Clínicas y hospitales dicen estar al tope y aseguran que han llegado casi al 100% de su capacidad. Pacientes esperan en camas de urgencias y personal pide medidas más drásticas para controlar la pandemia. Vamos a conversar de este tema con el jefe del Centro de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco, que es además coordinador de camas UCI del MinSal y ex subsecretario Luis Castillo. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta conversación. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo está? Doctor, quiero partir preguntándole por los últimos datos que conocíamos en el reporte del MinSal hace algunos momentos, cuando vemos que nuevamente tenemos un número importante de contagios en las últimas 24 horas y estamos a la espera de que se empiecen a implementar nuevas medidas para restringir la movilidad de las personas. ¿A usted le parece que esas medidas son suficientes? ¿Usted es de la idea de avanzar un poco más en ese sentido? Mire, toda medida restrictiva entre confinamiento físico, distanciamiento físico, de cuarentena estricta, mantenida, fiscalizada, cuarentenas reales, es bienvenido. Todo aquello que ha ido pasando hasta ahora, en donde las cuarentenas hay grupos de gente que no las respeta o gente COVID positivo sale a las calles y sigue contagiando, explican en parte todo esto que estamos viendo, altas tasas de contagio, altas tasas de positividad. Yo ahí creo que en ese aspecto yo soy muy restrictivo. Mientras más restrictivos seamos, creo que vamos a tener un control mayor en la transmisión comunitaria. Creo que la rigurosidad con que se plantea la ejecución real de una cuarentena, la fiscalización de ella, es un elemento fundamental para parar de una vez por todas o reducir el contagio comunitario, que es el que está produciendo la mayor cantidad de presión asistencial público-privada en la región metropolitana. Ahora, la restricción o el aumento de restricciones en estas medidas va a empezar a implementarse el día lunes. Por lo tanto, doctor, podríamos esperar por lo menos un par de semanas más para ver eventuales efectos de estas medidas. ¿Qué va a implicar eso, seguir con estos niveles de contagio? Con los niveles de contagio que ha habido hasta ahora, lo que va a pasar es que se van a producir un porcentaje de esa fracción de contagio, un porcentaje de pacientes, personas que van a requerir hospitalización, y un porcentaje de ellos va a requerir hospitalizaciones en unidades de críticos. Esto va a tener impacto 2 semanas más tarde, de aquí a 10, 14 días más. Por lo tanto, todo junio va a ser un periodo de alta actividad clínica en prácticamente todos los hospitales y clínicas de la región metropolitana. Todas las medidas que tomemos hoy día van a tener consecuencias 2 semanas más tarde. De manera que mientras más rigurosa sea la cuarentena, mientras más precoz se haga, mientras más se fiscalice, mientras más conciencia tome la ciudadanía de que aquí está en juego la vida, y la vida de vecino, de familia, de esposo, etcétera, mientras más se haga más rápido y más efectiva la reducción del contagio y las probabilidades de tener consecuencias positivas para la salud son mucho mejor. Exacto. En cambio, si no es así, esto va a seguir escalando, va a haber más contagios, vamos a tener más fallecidos, vamos a tener más enfermos. ¿Y hay, doctor, capacidad en el sistema de salud integrado para resistir estas próximas 2 semanas? Mire, el sistema de salud integrado, público-privado, el privado casi ha triplicado su capacidad. El público también ha hecho casi un esfuerzo sobrehumano para cuadruplicar, quintuplicar en algunos hospitales el número de camas críticas. Sin embargo, esto tiene sus límites. Sus límites son el recurso humano y el equipamiento tecnológico. El número de respiradores, si bien pueden que en algún momento dado haya un desequilibrio entre la demanda y la oferta de respiradores, no ha sido problema. Lo que ha sido problema es encontrar gente que esté capacitada para poder, en una mezcla de experiencia y menor experiencia, poder hacer frente a esto. Ese es el principal punto. Claro. Sin embargo, también tengo que decir que si esto continúa, y el contagio se mantiene y no hay conciencia de la ciudadanía respecto a esta grave enfermedad, va a llegar un momento en que la producción de personas enfermas va a ser absolutamente mayor y va a sobrepasar cualquier capacidad de atención, público o privada. Tanto el público como el privado hoy día están muy presionados, están
prácticamente al límite de sus capacidades, que ha significado un esfuerzo laboral, pero gigantesco de la gente que está detrás de todas estas unidades. Exactamente, sabemos que se ha hecho ahí un esfuerzo tremendo por efectivamente llegar a los objetivos de aumento de camas, tanto en los hospitales públicos como en las clínicas privadas. La pregunta, doctor, es ¿qué tan cerca estamos de ese escenario que usted nos plantea y que obviamente es el escenario al que no queremos llegar, pero hay que ser realistas también? ¿Qué tan cerca estamos de eso? Mire, yo diría que estamos, durante los últimos 10 días, hemos estado con atenciones prácticamente en 24 horas al tope. Ya hemos hecho esfuerzos sobrehumanos en poder rotar, drenar, en poder trasladar, mejorar, utilizando factores internos, hospitalarios, de clínica, y utilizando la unidad de gestión de camas para poder distribuir enfermos y aceptar más enfermos, pacientes complicados y graves. Evidentemente que la velocidad de crecimiento y de reconversión y creación de camas críticas tiene y se va a seguir produciendo, pero ahora en forma marginal, porque las capacidades están llegando a un momento, están llegando a un nivel tan alto, que es muy importante que la ciudadanía sepa que el crecimiento no es infinito. Vamos a seguir creando unidades, aunque el crecimiento sea marginal. Sabemos también que una cama más significa un chileno o una persona que podemos darle la chance de salvarlo o de ofrecerle un buen tratamiento. Por lo tanto, aun cuando todavía tenemos capacidad de crecimiento, va a ser marginal, pero aún así vamos a hacer todo el esfuerzo para que podamos obtener mayores cupos. Pero si esto no logra el control adecuado, donde debe ser, en la comunidad, en la atención primaria, si no logra permear la conciencia de los ciudadanos, no va a haber sistema, ni urgencia, ni cuidado intensivo que sea capaz de soportar esto. Para entender bien, doctor, actualmente las camas de las unidades de cuidados intensivos, las camas críticas, ¿están todas ocupadas? Porque sabemos también que están atendiendo las urgencias. A nivel de hospitales, en el caso del hospital en el que usted trabaja, ¿todas las camas están ocupadas? Normalmente nosotros trabajamos con un índice ocupacional de entre 92 y 98. Habitualmente, en mi hospital, para darle un ejemplo, esto se replica en algunos otros también, hay un número de casos en una unidad especial que están siendo ventilados al lado o en torno a la unidad de emergencia del hospital. De ese número, las camas se van rotando, se van trasladando enfermos, de manera que probablemente, como pasó hoy día tenía 100% en la mañana, pero a esta hora ya tengo 5 camas desocupadas, pero al mismo tiempo de esas 5 camas ya tengo los 5 pacientes que voy a subir desde la urgencia a la unidad de cuidado intensivo. Esa dinámica es prácticamente todos los días. Se mueven 5 o 10 pacientes, pero al mismo tiempo ya sabemos que vamos a subir, qué paciente, qué hombre, qué mujer vamos a subir a cuidados intensivos. Lo que quiero decir es que con ocupaciones de 95, 96, en la práctica real son ocupaciones completas. Claro. Y que todos los días hay que generar un trabajo de drenaje y de traslado de enfermos, de manera de incorporar a las áreas más complejas los enfermos que tienen patologías más complejas. Entiendo. Eso es lo que hacemos todos los días. Y aquí se trabaja un grupo muy grande de médicos, que alrededor de 20, y un grupo más pequeño que son los que van categorizando y priorizando los traslados hacia las unidades más complejas y los traslados hacia las unidades menos complejas. Claro. Esto se replica en todos los hospitales y en todas las clínicas del Gran Santiago para ofrecer a los ciudadanos un cupo o una chance de poder incorporarse a estos tratamientos tan activos. Pero insisto, Andrea, si esto no hay conciencia de la ciudadanía, nuestro trabajo va a ser absolutamente en vano. ¿Y eso significa que vamos a ver un empeoramiento de la situación en las próximas semanas? ¿Que las cifras lamentables y tristes y dolorosas que vemos todos los días de fallecidos va a aumentar, doctor? Yo pienso de que en junio y parte de julio vamos a tener una alta tasa todavía de admisiones hospitalarias. Pero si esto aumenta, lo más probable es que
pasemos por periodos en que estemos sobrepasados. Hasta el momento eso no ha sucedido, al menos en este hospital. Pero si esto se desboca de una manera absolutamente desproporcionada, téngalo por seguro que no vamos a ser capaces de poder atender a toda la gente que necesita atención única y exclusivamente porque no hemos sido capaces de transmitir el mensaje de la gravedad de esto y del único tratamiento preventivo que ha sido más probado y que ha demostrado mayor beneficio, que el confinamiento, las cuarentenas, el distanciamiento físico y todos estos elementos que todos hemos hablado, y esto quiere y va a demostrar, si esto no se controla, que nuestro trabajo va a ser fútil para las necesidades futuras. Doctor, a propósito del mensaje y de ser bien claros con lo que estamos transmitiendo, usted decía la posibilidad de seguir aumentando camas ya la verdad es que es bastante baja o va a ser marginal, es decir, no se va a poder aumentar como en la proporción en lo que se hizo durante este último mes, tanto en hospitales como en clínicas. ¿Cuál es ahí la mayor dificultad? Porque por otro lado vemos que todos los días se entrega el reporte y se habla de más de 300 ventiladores mecánicos disponibles. Entonces puede quedar la sensación de que todavía estamos con un margen importante para poder recibir pacientes. Bueno, va a haber un crecimiento de camas públicas y también privadas, pero no va a ser a la velocidad y en cuantía de lo que hemos crecido hasta ahora. Y la limitante, vuelvo a repetir, no van a ser los respiradores, con la excepción de que hay lugares donde la introducción de respiradores va a permitir crecer. En el área privada, yo creo que vamos a crecer entre 50, 80, 100 camas más. Y en el área pública, yo creo, en mi hospital, por ejemplo, vamos a crecer alrededor de 15, 20 camas más. Sin embargo, esto es una velocidad menor. Después de eso, el crecimiento va a ser marginal. Y apostamos a que después de que se produzca este crecimiento hay una reducción de los contagios, de manera de poder ofrecer y tener un equilibrio entre la demanda asistencial de las personas y la oferta nuestra de hospitalización a este grupo de personas. Pero si alguna de las dos cosas se desequilibra, algo puede llegar a pasar en forma muy negativa. ¿Y no siente entonces, doctor, que el comunicar la disponibilidad de ventiladores por sobre la capacidad real de camas o de equipos médicos puede generar una falsa sensación de seguridad en la gente? No lo tengo tan claro, porque el número de respiradores es una información fundamentalmente para el mundo clínico. Podría llegar a las personas a pensar que teniendo un respirador desocupado pueden ellos acceder. Pero una cosa son los respiradores, otra cosa es la gente que maneja los respiradores. Aquí si no hay esa simbiosis, un respirador solo individual no sirve para nada. Un respirador manejado por personas puede inducir algunos problemas. Pero, insisto, aunque haya 1000 respiradores desocupados, si no hay conciencia en las personas en lo que estamos metidos y en la pandemia y la letalidad que tiene, aunque hayan 1500 respiradores, aun cuando hayan cupos de cama, las demandas pueden sobrepasar completamente la oferta que podemos ofrecer. Así es. Doctor Luis Castillo, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Mega Noticias Alerta. Gracias a ustedes por la entrevista. Que esté muy bien. Buenas tardes.